Sí. Estaba meditando acerca de esta palabra. El tema de esta tarde se llama: lo que sembramos, cosechamos. Ese es el tema de esta tarde. Lo que sembramos, cosechamos. Ahora bien, para hablar acerca de esto, de lo que sembramos, cosechamos, quiero decirle que cada uno de nosotros somos sembradores. Cada uno de nosotros, hermanos, actuamos de esa forma. Y estaba meditando y estudiando acerca de esto, el trabajo que tienen los sembradores. Por ejemplo, el seleccionar el producto, o sea, o la semilla en este caso. Luego de seleccionar la semilla, el poder preparar también lo que es el terreno. Una vez que han preparado el terreno, vienen estos hombres y siembran la semilla. Pero durante el tiempo en el cual va germinando y va creciendo esta semilla, ellos tienen que tener mucho cuidado para que lo que ellos hayan sembrado pueda producir el fruto de la cual ellos quieren. Y no es una cosa que se produce de la noche a la mañana. Se requiere de tiempo y se requiere de mucha paciencia para poder llegar a obtener lo que ellos sembraron. Ahora la pregunta es: si ellos, hermanos, sembraron, qué sé yo, una fruta, ellos sembraron mangos, ¿usted cree que durante el tiempo en el cual ellos seleccionaron el producto, o sea, la semilla, en el cual ellos prepararon el terreno, pasaron muchísimo tiempo y en la cual curaban la semilla mientras germinaba y daba el producto? Si ellos sembraron mangos, ¿usted qué dice? ¿Qué producto irá a dar lo que ellos sembraron? Va a dar mangos, ¿verdad? ¿Sí? Va a dar mangos. Entonces va a ser imposible que, si ellos sembraron mangos, que después de largo tiempo le vaya a dar, qué sé yo, sandía, o le vaya a dar melones. No, absolutamente no. Le va a dar lo que ellos sembraron, lo que ellos habían seleccionado desde el inicio para poder llegar a obtener el fruto. Le decía, cada uno de nosotros somos sembradores. Todos los días nosotros sembramos, y no estoy hablando de la naturaleza, estoy hablando del área espiritual. O sea, todos los días nosotros sembramos. O lo bueno o lo malo que nosotros podamos sembrar, eso vamos a cosechar. De lo bueno o lo malo que nosotros hagamos, siempre vamos a tener resultados para nuestra vida. Así que de la misma forma funciona esto. O sea, funciona el evangelio, en el cual dice: lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Estaba viendo o leyendo una entrevista que le hicieron a la hija de un famoso predicador, en el cual le decían cómo Dios puede permitir que pasen cosas devastantes en esta tierra. O sea, porque la gente siempre anda buscando un culpable. O sea, el mundo siempre busca, si algo malo pasa, siempre tienen que andar señalando a alguien. No, pero es que Dios, ¿a dónde estaba? No, pero si es que pasó esto, bueno, y hay que comenzar a señalar. Bueno, y esta es una cosa desde el principio, en la cual nosotros la vemos en Génesis. ¿Qué pasó? La serpiente viene, engaña a la mujer y la mujer al hombre. Y cuando Dios viene a pedirles cuenta: no, pero Señor, es que fue la mujer la que tú me diste. Viene la mujer: no, Señor, pero fue la serpiente. Y ya la serpiente no tenía más excusa. Ya no había a quien más, hermanos, acusara. Entonces, de la misma forma pasa en la vida del ser humano. Siempre buscamos la forma de poder señalar a alguien por las veces, por las desgracias que nosotros podamos estar pasando, sin darnos cuenta que los culpables muchas veces somos nosotros, por nuestra actitud o por nuestro comportamiento, o mejor bien dicho, por lo que nosotros estamos sembrando.
Usted quiere recibir amor, pues hay que sembrar amor. O sea, queremos recibir, hermanos, lo que nos gusta, entonces tenemos que sembrar de la misma forma. O sea, esta es la ley de la reciprocidad. O sea, yo voy a sembrar, o sea, voy a cosechar lo que yo siembro ahora. Y eso es lo que nos está dando a entender. Le hacían esta entrevista a la hija de este famoso predicador. Porque la gente se preguntaba, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que pasen tantas catástrofes? O sea, ¿cómo es posible que los niños no tengan conciencia y maten a las personas? O sea, ¿cómo es posible de que hoy en día, o sea, los niños de 10 años, de 12 años, mire, andan haciendo tantísimas cosas? O sea, ¿cómo es posible de que pasen tantas catástrofes, terremotos, tantas guerras? O sea, y dándola a entender, o sea, y tu Dios, o sea, y Dios, o sea, hermano, Dios estableció desde el principio sus estatutos y sus mandamientos para que el hombre los obedeciera. Si el hombre cosecha hoy en día guerra, no es porque Dios lo haya hecho, sino por la misma maldad del hombre que hay en el corazón ha provocado las guerras. Si hay enfermedades, hermanos, muchas veces han sido provocadas por el mismo hombre. Y así sucesivamente. Entonces la respuesta que daba la hija de este pastor decía, cuando le preguntaban, o sea, ¿por qué Dios permite todo esto? Esta mujer decía que durante los años las personas le han estado diciendo a Dios que salga de las escuelas, que salga de los gobiernos y que salga de las vidas personales de cada uno. Entonces, si nosotros, hermanos, vemos desde esa perspectiva en la cual esta mujer decía, o sea, si nosotros le decimos o le decimos a Dios, en la cual Dios sale de mi vida, o sea, en otras palabras, yo quiero hacer lo que yo quiero. O sea, Dios me está diciendo y Dios nos está advirtiendo. No lo hagas, no lo hagas. Pero cuando nosotros estamos desobedeciendo a la palabra, en otras, más bien estamos desobedeciendo a Dios, le decimos, ¿sabes qué, Dios? No te metas conmigo porque yo hago lo que yo quiero. Pero todo tiene consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos. La mujer decía, el mundo ha dicho eso, el mundo ha dicho, miren, ¿saben qué? En las escuelas ya no se lea más la Biblia, cosa que se hacía antes, años anteriores. No, ya no hay que leer la Biblia en las escuelas porque eso daña la moral para aquellos también que no la practican. ¿Y sabe qué dijo el mundo? Está bien, ya no hay que leer más la Biblia en las escuelas. Ok. Salieron con otra, que los directores de los colegios ya no disciplinaran más a los hijos. ¿Y sabe qué dijo la gente? Que está bien. Los directores y maestros ya no tienen más la autoridad para corregir a nuestros hijos. Y el mundo dijo, ok, ya no tienen más. Pero antes sí se hacía. Antes los maestros se educaban. Antes los maestros enseñaban. Le enseñaban la educación a uno, el respeto a los demás, el poder saludar a las personas adultas, el poder tener un gran respeto y reverencia. Hoy ya no más. ¿Por qué? Porque el mundo dijo de que los directores ni maestros ya no tienen más derecho para poder educar, o mejor bien dicho, para poder corregir a nuestros hijos. ¿Y cómo nos encontramos en el día de ahora? Los alumnos pegándole a los maestros. Los alumnos haciendo lo que ellos quieren. Y no pueden tocarlo los maestros porque si los tocan, los denuncian. Llegan los carabineros, les hacen un gran proceso a los maestros, a los directores. ¿Y con qué fin o objetivo ellos lo quisieron hacer? Por tal de corregirlos y ayudarles a ellos.
Pero el mundo dijo no, ya no más. Y no se para ahí, yo le voy a mencionar algunas, si pudiera pasar toda la tarde mencionando la infinidad de cosas en las cuales el mundo lo ha aprobado. Y muchas veces nosotros como iglesia de Cristo también lo hemos aprobado y no hemos hecho caso a estas cosas. Y ahora sufrimos las consecuencias de la desobediencia o de lo que nosotros hemos sembrado. Ok, salieron de las escuelas. Luego, si como estamos en tiempos modernos, también se les entregaron preservativos a los jóvenes. Se les entregaron preservativos a los jóvenes para que ellos pudieran experimentar lo que era el sexo sin riesgos de que la jovencita saliera embarazada o él o ella no pudieran contraer ninguna enfermedad sexual. Y a esto le llamaron educación sexual. ¿Y sabe qué dijo el mundo? Está bien, lo aprobamos. Y el mundo sigue aprobando. A eso le llaman educación sexual. Mire cómo el Satanás es bien astuto y comienza a disfrazar todo este tipo de cosas. ¿Y sabe qué provocó eso? Un libertinaje en las personas. Usted va a ver en el día de ahora jovencitos de 10 años. Jovencitas de 10, 11, 12 años, hermanos, haciendo show en las calles. Jovencitas, hermanos, en la cual, si como hasta los mismos padres, estoy hablando del mundo, espero que en la iglesia de Cristo no se dé esto, en el mundo hasta los mismos padres le compran los preservativos a sus hijas o a sus hijos para que no salgan embarazadas o para que no vayan a contraer algún tipo de enfermedad. Y sabe el mundo qué hace, está bien. Perfecto, ¿cuál es el problema? Le estoy narrando esto para que me pueda ir siguiendo, hermanos, y vamos a ver el por qué. Y durante todo este proceso, el mundo ha dicho, está bien, que experimenten, sexo libre, no hay problema. Pero les recuerdo que lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Aparte de eso, se hacen películas, hermanos, y programas en la cual promueven la violencia. Y le decía siempre el sexo de todo tipo. Y el mundo sabe que dijo, está bien. Hay que promover todo tipo de película en el cual inste a las personas hacia la violencia y hacia todo tipo de sexo que pueda existir. Y el mundo sigue aplaudiendo esto. Y el mundo sigue premiando este tipo de películas o este tipo de acciones que están aprobando. Y todo el mundo dice, está bien, no hay ningún problema. Y siguen aprobando infinidad de cosas. Siguen aprobando. Y siguen diciendo, está bien, el mundo aplaude. Estaba estudiando acerca de algunas estadísticas de lo que son los embarazos precoces. Le decía, todo tiene consecuencias, sea de lo bueno o de lo malo que nosotros vayamos a hacer. Si como el mundo dice que sí, tienes que probar, tienes que divertirte, y sigue diciéndole al mundo y a la juventud, prueba, si no te va bien con ella, pues pruebas con otra. Y el mundo sabe que dice, está bien. Está bien, tanto así de que hasta cierto punto parece de que todo es normal. Y acá los únicos anormales es usted y soy yo. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que lo que ellos están haciendo es correcto. Ahora en mi país, hermanos, al menos en mis tiempos no se veía este tipo de cosas. No sé ahora. Pero una de las cosas que les enseñaban era primero al jovencito a que trabajara. Lo que le inculcaban, usted tiene que aprender a trabajar. Tiene que aprender a hacer algún oficio. ¿Por qué? Porque si un día, si usted se casa, su mujer come.
y vaya las que comen. Tiene que aprender un oficio para poder mantenerla. Y a la jovencita le enseñaban de que ella tenía que aprender las cosas del hogar. Le enseñaban que tenía que aprender a planchar. Les enseñaban que tenía que aprender a cocinar. Y muchísimas otras cosas en mi país, a echar las tortillas. Porque si te casás con un indio, le decían que le gustan las tortillas y no las podés hacer, pobrecita de vos. Y los salvadoreños saben bien. Eso se les enseñaba. Hoy no. Ahora, todo ese tipo de cosas para hoy en día es algo obsoleto, algo fuera de moda, algo que no existe. Estos tercermundistas que están haciendo, no, hay que enseñarle a los jóvenes, dice el mundo, que puedan experimentar nuevas cosas. Pero sabe, el mundo, Satanás siempre presenta las cosas bien bonitas, ¿no? Y lo que más nos gusta, pero nunca nos va a presentar las consecuencias de ellas. Viendo las estadísticas acerca de esto, y le voy a dar algunos datos acerca de la enfermedad más común que se transmite en lo que es el área sexual, como es el SIDA, el VIH negativo o positivo, como usted le quiera llamar. Según los datos, en el año del 2017, dice que 36 millones de personas han sido infectados por este virus. 36 millones de personas a nivel mundial han sido afectados por el virus del SIDA. 279,000 de ellos eran mujeres. 78,500 de ellos eran jóvenes de la edad de 13 a 24 años en el mundo que han contraído esta enfermedad. Y sabe que se estima que hay por lo menos 19 millones de 36 de ellos que no saben que tienen el virus. 19 millones de ellos aproximadamente, dicen las estadísticas, que no saben que han contraído este tipo de virus. Y esto no es todo. Dice que en el mundo se registran más de 7,000 nuevas infecciones al día. 7,000, hermanos, infecciones al día. Y me dirán, ¿por qué está hablando esto este hombre? Hermanos, son estadísticas reales. O sea, son datos reales que ha hecho la UNICEF, hermanos, acerca de esto. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque Satanás no le va a decir cuando usted va a ir a pecar la consecuencia de lo que usted va a hacer o de lo que yo voy a hacer. Satanás siempre nos va a presentar lo bonito de ello. O sea, si como el mundo lo ha probado, que todo mundo puede tener relaciones o sexo libre, entonces, todo el mundo lo quiere practicar. Pero nunca te van a decir las consecuencias de ello. 36 millones de personas infectadas por este virus, en la cual hasta el día de hoy no hay medicina para ello. Lo único que están haciendo es solamente dándoles medicina para poder alargarles los días o los años. Pero no hay una medicina que las pueda curar definitivamente de ello. Pero Satanás no lo dice. Satanás solo presenta, tiene. Y como que si no fuera poco, ¿sabe? Según los datos de UNICEF, dice que cada año
dan a luz 15 millones de adolescentes entre los 14 y 19 años en el mundo. Esas son las estadísticas. 15 millones de adolescentes, hermanos, entre los 14 y los 19 años. Y el mundo sabe que dice, está bien. Está bien. El mundo sigue diciendo eso. Nuestra lucha, dice en Efesios, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y todo lo demás. Y si nosotros no estamos atentos con este tipo de cosas, sabe, también la iglesia de Cristo puede salir perjudicada con este tipo de cosas. Si usted y yo no estamos atentos y no obedecemos a la voz de Dios, podemos ser también presas fáciles para poder ser uno de estos que están en la estadística. Le estoy diciendo, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Si nosotros sembramos para la carne, pues vamos a tener también el resultado de lo que nosotros estamos sembrando. Y le decían a esta mujer, pero, ¿por qué? Pero ella decía, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Si ustedes han decidido sacar a Dios de las escuelas cuando se les enseñaba, si ustedes mismos han decidido sacar a Dios de los gobiernos, si ustedes mismos han decidido sacar a Dios de sus vidas, entonces, ¿cómo no vamos a tener estas estadísticas? O sea, ¿cómo ahora la gente se pregunta, pero ¿por qué los niños no tienen hoy conciencia para matar? O sea, ¿por qué hoy los niños hacen y deshacen y se meten a hacer tantísimas cosas? ¿Acaso Dios es culpable? No. Dios no es culpable. Absolutamente no. No es culpable. Pero la gente se sigue preguntando, o sea, ¿por qué motivo no tienen conciencia? Pero si nosotros nos hemos apartado de Dios, nosotros hemos sacado a Dios, entonces es normal de que si yo saco a Dios de mi vida, es normal de que yo lo que hoy estoy sembrando, eso yo voy a cosechar el día de mañana. Si yo como padre de familia hoy no me preocupo por mis hijos o por mis hijas, el día de mañana yo voy a estar llorando por no haberlas corregido a tiempo a ellas. Y después andamos buscando culpables. No, pero es que Dios, ¿a dónde estaba? Es que Dios no tiene nada que ver. Sino muchas veces lo que nosotros queremos es evadir nuestras responsabilidades como padres de familia. Y no solamente como padres, sino también como hijos. ¿Por qué? Porque ustedes saben y conocen bien la palabra y se les instruye. Y cada quien hace, hermanos, conscientemente las cosas. Todos somos conscientes, al menos nosotros los cristianos. Somos bien conscientes de lo que estamos haciendo. Pero si sabes de que el cigarrillo te va a matar, ¿por qué lo estás probando? Pero si sabes de que el alcohol te va a hacer daño a tu organismo, ¿por qué lo estás probando? Pero si sabes de que esto te va a provocar, ¿por qué lo pruebas? Y seguimos siempre en el mismo dilema. Porque lo que sembramos, eso vamos a recoger. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar lo de la carne. Pero Dios nos hace, hermanos, siempre una advertencia. Y le preguntaban siempre a esa mujer, o sea, ¿por qué motivo pasan estas cosas? ¿Por qué no les importa más matar a la gente? Vea, en mi país, allá no importa la edad, allá mire, de 10 años los niños, 10, 9 años, lo reclutan
y llegan a sus casas y ellos no andan midiéndose, no andan viendo esté quien esté. Llegan a sus casas y matan a medio mundo, hasta el gato si es posible, si está ahí. Y no se andan tocando. Niños de 9, 10 años. Niños en los cuales uno, hermanos, ha visto crecer. A mí me sucedió un caso acerca de eso, donde había un personaje que él mismo vio crecer a unos niños. Y esos mismos niños que él vio crecer a la edad de 12, 13 años, cuando estos crecieron, ellos mismos se encargaron de ir a la casa y pegarle un par de balazos al pobre cliente. 12 años, hermanos. ¿Qué culpa tiene Dios? Y la gente se sigue preguntando, o sea, ¿y Dios a dónde está? ¿Al caso Dios es culpable? ¿Al caso Dios no nos ha dejado sus mandamientos y sus estatutos? ¿Al caso Dios no nos ha dejado responsabilidades a cada uno de nosotros para poder instruir o guiar? Dios lo ha hecho. Pero le decía, al hombre siempre anda buscando a quién culpar. O sea, en este caso, mire, el hombre se irrita hasta con Dios. ¿Pero por qué lo permites? ¿Pero por qué tantas desgracias? ¿Por qué terremotos? Y mueren cantidades de personas. Y yo digo, o sea, ¿y qué culpa tiene Dios? Con la destrucción que el mismo hombre está provocando. ¿Qué culpa tiene Dios de que muchas personas puedan seguir muriendo por la misma desobediencia del hombre? ¿Qué culpa tiene Dios, hermanos, de las guerras de países contra países o guerras internas? ¿Acaso Dios los ha mandado a ellos a que se maten? No, ha sido la misma maldad del hombre. Ha sido lo mismo que ellos han sembrado, eso ahora la gente está cosechando. Y pudiera mencionarle muchísimas otras cosas. Vea lo que dice Proverbios capítulo 19 versículo 3. La insensatez del hombre dice que tuerce su camino. Y luego dice que contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego dice que contra Jehová se irrita su corazón. Le decía las estadísticas cuántas adolescentes, 15 millones de adolescentes de embarazos precoces. ¿Y sabe qué dicen después los padres de familia? Comienzan a renegar, comienzan a culpar a medio mundo y hasta a Dios. De la misma forma sucede, hermanos, en esto, la insensatez. ¿Pero qué es la insensatez? En otras palabras, según el diccionario, dice que es el hombre necio, sin sentido o tonto, como lo llama el diccionario. Ese es la insensatez. Y después estamos buscando siempre a quién culpar. Todo el tiempo el hombre ha sido así desde el inicio de la creación. Hay que buscar un culpable. Pero si es que hoy no cantaste bien, hay que ver acá quien no cantó bien, o se me estaba durmiendo por acá, que hay que culpar a alguien, hermanos. No, pero si es que no nos salió bien, hay que culpar, hay que ver a quién culpamos. Y todo el mundo, mire, y todo el tiempo pasamos siempre buscando a quién culpar. Cuando tendríamos que nosotros hacernos un autoanálisis, será de que yo fallé, será de que fue problema mío. Yo siempre sigo diciendo, mire, Dios a nosotros no nos ha llamado a estar señalando, no nos ha llamado a eso.
No es nuestro cómpito estar señalando, porque a veces no estamos en grado de hacerlo, sino para poder levantar y poder restaurar, que es lo que Dios nos ha dejado. Y por ese motivo Dios nos da esta palabra. Por ese motivo Dios siempre nos sigue hablando acerca de esto, del conforme a lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo a los Gálatas. Porque el deseo de la carne, ¿qué es? Dice, contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y esto dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, acá está el pero. Dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y después comienza a hablar acerca de las manifestaciones o de las obras de la carne. Y comienza a enumerarlas, en la cual dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo lo demás. ¿Pero por qué? Decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo siempre sigo diciendo, Satanás nos va a presentar lo mejor, lo que más nos gusta. Pero yo pregunto, ¿cuánto dura el placer de poder probar las cosas que Él nos presenta? ¿Cuánto te puede durar fumarte un cigarrillo? ¿Cuánto puede durar el estar bebiendo, el emborracharte? ¿Cuánto te puede durar la felicidad aparentemente? ¿Cuánto te puede durar la felicidad aparentemente que te da Satanás por medio de la droga? O sea, ¿cuánto, hermanos o jóvenes? ¿Cuánto puede durar, siempre digo, una relación íntima? Hablamos acerca de esto, del sexo. ¿Cuánto puede durar? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder, jóvenes, iglesia de Cristo, a perder todo lo que Dios nos ha dado por un ratito de placer en el cual el mundo nos lo presenta? O sea, estamos dispuestos a decirle a Dios, ¿sabe? Cuando nosotros caemos en este tipo de cosas, lo que estamos haciendo es decirle a Dios, Dios, sal de mi vida porque yo hago lo que yo quiero. Y sabe, Dios no nos va a obligar. El Espíritu Santo lo único que hace es redarguirnos. Nos redarguye y nos dice que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, no es agradable. Pero más de eso, Él no lo puede hacer. La decisión está en cada uno de nosotros. En el poder decir si lo hago o no lo hago. Pero cuando yo cedo a las provocaciones y yo cedo a las tentaciones, le estoy diciendo a Dios, Dios, yo no quiero saber nada de ti. Y después estamos llorando por las consecuencias de nuestra desobediencia. Y después estamos culpando. Estamos culpando a nuestros líderes. Estamos culpando muchas veces a Dios. Estamos culpando, déjame Proverbios por favor, ¿dónde estábamos? Estamos culpando a Dios. Estamos culpando a la iglesia. Y estamos culpando a medio mundo menos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pero si Dios ya nos los había advertido. Dios ya nos había dicho de no hacerlo. Y se tuerce nuestro camino. Y después que se tuerce y las cosas nos van mal, nos irritamos. Y comenzamos a culpar hasta a Dios por las cosas malas que nos pasan,
cuando Dios no tiene nada que ver, sino por nuestros propios hechos, porque nosotros le dijimos a Dios, Dios, yo hago lo que yo quiero. Y ahora están las consecuencias. Jovencitas entre los 12 años, cuando tienen que estar jugando todavía con las muñequitas, están jugando con muñequitos de verdad que lloran y comen. Jovencitos que tendrían que estar estudiando, llegan a ser padres todavía a cierta edad, 12, 13 años. ¿Qué padre puede ser una criatura de esas? Son niños todavía, que necesitan de un padre, de una madre. Pero ¿quién es el culpable? ¿Es Dios? No. ¿No te lo enseñaron? Claro que sí. Entonces son consecuencias de nuestros propios errores, porque nosotros muchas veces lo decidimos así. Dios nos ayude. Las personas quieren, hermanos, tener siempre un esposo bueno, ¿no? Las jovencitas solteras o las hermanas solteras, pienso que, o me imagino que le han de decir, Señor, yo quiero un esposo bueno, ¿no? Que está soltero, yo quisiera tener una esposa buena, y la comenzamos a describir. Quisiera tener una familia así y así, y comenzamos a describirla. Y está bien. Pero el problema es que muchas veces nos vamos por el camino equivocado. Dígame usted, si en una discoteca va a encontrar a una esposa buena, ¿no? Usted se va a meter a las discotecas, porque como en las iglesias no hay, entonces yo me voy a la discoteca o me voy a los bailes. Si como en las iglesias no hay, entonces yo voy a ver si encuentro un chico, pero ese chico, o sea, porque mi deseo de que cuando yo me case con él, tiene que ser un buen padre, tiene que ser bueno, y viceversa. Y creemos ir a esos lugares o en el mundo para poder encontrar lo que nosotros queremos. Y sabe, Dios nos dice, está siguiendo por el camino equivocado. Eso es, hermanos, como que alguien quisiera estudiar medicina. O sea, le pongo un ejemplo. Ahora, yo quiero ser un médico, quiero ser un doctor. Pero para poder llegar a ser doctor, yo voy a estudiar ingeniería. Según usted cree que es lógico. Si yo quiero ser doctor, yo voy a comenzar a estudiar para poder ser doctor. Si yo quiero ser un ingeniero, yo voy a estudiar la carrera para poder llegar a ser un ingeniero. Pero vea cómo el mundo está torcido. O sea, cómo el mundo, hermanos, y Satanás ha transversado todo, todas las cosas. Ha transversado todo, que después estamos siempre queriendo culpar a alguien cuando las cosas nos salen mal. O sea, ese es uno de los mayores problemas que existen, el querer culpar siempre a otra. Le decía acerca de la insensatez. ¿Por qué? Porque se tuerce nuestro camino. Y el mayor ejemplo acerca de esto son las 10 vírgenes. Y usted conoce bien la historia. Que estaban esperando al esposo. 5 de ellas dice que estaban preparadas. Tenían todo, tenían el aceite, tenían las lámparas y estaban esperando para que llegara el esposo. Pero 5 de ellas, dice que, bueno, todas estaban durmiendo, narra la palabra. Pero 5 de ellas se habían preparado, mas las otras 5 no. Cuando llega el esposo, bueno, antes que llegara, dice que ellas se dan cuenta y le van a pedir aceite a las que ellas tenían, y las que tenían aceite, como eran sabias, le dijeron, no, vayan a comprar. Y mientras esas 5 estaban yendo a comprar el aceite, llegó el esposo.
y cerró la puerta. Cuando las 5 insensatas llegaron, dice que la puerta ya estaba cerrada. Y comenzaron a tocarle para que les abriera. Y ya no les abrió más. La pregunta es, ¿al caso ellas no sabían que iba a llegar el esposo? Sí lo sabían. No sabían a qué horas, ok, no lo sabían, pero sí sabían que iba a llegar. Entonces, si como sabían que iba a llegar el esposo, la misión de ellas era el poder prepararse y tener todo lo que necesitaban para que cuando él llegara no tuvieran ningún problema y pudieran haberlo recibido. Pero si como el diccionario dice de que ellas eran tontas, así lo llama el diccionario, la insensatez, tonto, no se habían preparado. De la misma forma, Dios nos narra por medio de esa parábola que un día, hermanos, Él ha prometido regresar por su iglesia. Que no se nos olvide. Él ha prometido regresar por su iglesia. Y no nos vaya a pasar como esas vírgenes, en las cuales, si como nunca llegaba el esposo, se durmieron, comenzaron a cabecear y se durmieron. Pero el problema fue que no se habían preparado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si no le digo ni que me levante la mano, hagámonos un autoanálisis en esta tarde? Si hoy viniera el esposo, ¿estaríamos listos para poder recibirlo? Yo siempre digo, Señor, estaríamos listos para poder recibirte. ¿Sabe? Yo en muchas ocasiones le digo, Padre, espérate todavía. Señor, si puedes, espérate. ¿Sabe? Porque muchas veces no estamos en grado. Porque creemos de que Él nunca va a venir. Porque creemos, hermano, no, pero si es que mi abuelita, el abuelito de mi abuelita, de mi abuelito, me dijo que Jesús iba a venir. Y Jesús no viene. Y lo tenemos por tardanza, dice su venida. Y por eso hoy el mundo hace lo que quiere y muchas veces también la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos por tardanza la venida de Él. Cuando dice que en el momento menos esperado, dice que Él va a venir por su iglesia, limpia, sin manchas y sin arrugas. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que prepararnos todos los días. Entonces, si yo siembro para la carne, yo voy a cosechar las consecuencias de la carne, ¿no? Que estaba hablando Gálatas capítulo 5, versículo del 16 hasta el 26. Si yo me dedico más a la carne, a satisfacer mis deseos, mi resultado va a ser ese. La fornicación, el adulterio, la lascivia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque me he ocupado más o le he dado mayor prioridad a este tipo de cosas. Pero decía, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice que estos se oponen entre sí. O sea que usted y yo tenemos una lucha continua todos los días. ¿Sí? Todos los días. No es que el hermano acá bien se pone las pilas, no, bien santo. No, hermano, todos los días. Así como usted y yo, usted tiene debilidades, así también yo las tengo. ¿Por qué? Porque somos carne. Somos carne. Todos los días, pero ¿qué dice? No satisfagáis los deseos de la carne. Y es una lucha en la cual dice que nosotros tenemos todos los días, todos los días. ¿Al caso no se nos presentan oportunidades? Claro que sí, se presentan y de las buenas.
Se presentan, pero es una lucha continua de todos los días de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos guiados, hermanos, solamente por nuestra carne, sino que está, dice, el Espíritu de Dios quien nos guía hacia toda verdad y hacia todo. Y lo que no nos permite muchas veces. Pero la decisión es de nosotros. La decisión es solamente nuestra de querer obedecerle a nuestro Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Así que todos los días, tenga presente que el enemigo va a seguir probando todo ese tipo de cosas que han aprobado en el mundo. El enemigo va a querer siempre influenciar la iglesia de Cristo. Y así como el mundo ha dicho sí a todo ese tipo de cosas, Satanás anda buscando la misma forma para que la iglesia también diga, está bien, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Y eso es lo que ellos buscan, es lo que Satanás busca. Pero siempre sigo diciendo de que ni Satanás, ni los demonios, ni nadie más tiene potestades contra cada uno de nosotros. Porque usted y yo, hermanos, ya no le pertenecemos más a él, hemos sido comprados a precio de sangre. Esa sangre que corre por nuestras venas de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Así que todo depende de cada uno de nosotros. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 13. Jehová dice que amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad, dice, mis mandamientos y ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea, esta es la contraparte de lo que nosotros estábamos leyendo acerca de lo que eran las obras o el fruto de la carne. O sea, en este caso el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todos los demás que sigue si nosotros guardamos sus estatutos o sus mandamientos. Si nosotros nos dedicamos más a las cosas de Dios, a lo que Dios manda, pues obviamente vamos a tener resultados positivos y de bendición, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Pero repito, todo depende solamente de cada uno de nosotros. Cierro acá, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino, dice la palabra, que al hombre le parece derecho. Pero ¿qué dice? Su fin dice que es camino de muerte. Y eso es lo que Satanás siempre ha buscado o sigue buscando. Dice que vino para matar, para robar y para destruir. Y eso es lo que él quiere hacer siempre con usted y conmigo. Aparentemente presentarnos cosas que son buenas, aparentemente cosas que parecen derechas, pero que al final las consecuencias son negativas, o sea, de muerte para aquellos que la practican. La pregunta es, ¿qué se hace o qué hace el hombre que se desvía? O sea, la desobediencia. Vea Salmos capítulo 14, versículo 1. Póngase de pie, por favor, y cierro acá. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. No hay Dios
¿Por qué? Porque se ha corrompido y hacen obras abominables y no hay quien, dicen ellos, hagan el bien. Así dice el necio, no hay Dios en su corazón. Y si como dice que no hay Dios, por eso mismo ellos hacen lo que quieren hacer. Porque se ha corrompido y hacen cosas abominables, cosas que a Dios no le agradan. ¿Ustedes creen que todo ese tipo de personas que aprueban los abortos tienen a Dios? No, a ellos no les importa. Todo ese tipo de personas que aprueban todo este tipo de leyes, ¿creen que ellos tienen a Dios? No, absolutamente no, ellos no. Ellos dicen no hay Dios. Y por eso el mundo sigue aprobando muchísimas cosas. Por eso el mundo está como está. Y lo más grave es que en vez de que la iglesia, hermanos, pueda perjudicar al mundo, el mundo muchas veces está perjudicando a la iglesia de Cristo. O sea, esta es la cosa más grave que pueda estar pasando. O sea, somos nosotros que tenemos que influenciar al mundo. O sea, somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia en el mundo, pues si ellos están aprobando ese tipo de cosas, o sea, nosotros no podemos decir, está bien, como ellos lo dicen. O sea, no podemos. Tenemos que marcar la diferencia, usted y yo tenemos que marcarla. Si de verdad nos hemos convertido, hermanos. Si de verdad le hemos entregado nuestro corazón a Dios y queremos obedecer su palabra. Porque si no, terminamos como ellos también, aplaudiendo y diciéndole a todo lo que ellos están aprobando, está bien. Sigan probando, está bien. Sigan teniendo relaciones y el mundo dice, está bien. Sí, siguen aprobando tantas cosas, está bien. Y la iglesia de Cristo, ¿qué podemos decir? Obviamente no podemos decir que está bien. Pero para eso tenemos que marcar la diferencia nosotros. Para poder ser ejemplos en el mundo y demostrarles que nosotros no somos igual a ellos. Que no somos iguales. Pero todo depende, hermanos, de cada uno de nosotros. Recuérdese que usted y yo somos sembradores. Somos sembradores. Padres de familia, jóvenes, madres y todos los que puedan estar. Todos somos sembradores. Y todo lo que hoy nosotros estamos sembrando, recuérdese bien que un día lo vamos a cosechar. Sea bien o sea mal lo que estamos sembrando, un día lo vamos a cosechar. Y si cosechamos mal, hágame el favor de no venir a lamentarse ni de venir a culpar a nadie. Por favor, cúlpese usted mismo. Porque palabra de Dios siempre ha habido en este lugar y siempre la va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Así que, hermanos, yo sé de que hasta cierto punto la palabra puede ser un poquito dura, pero no es para dañar los corazones de nadie, sino para poder despertarnos en lo que podamos estar pasando, lo que podamos estar viviendo, porque Dios es amor. Y dice que Dios, siendo amor, dice que Él corrige. ¿O a dónde está el padre que no corrija a su hijo cuando ve que algo está haciendo mal? El padre lo corrige, ¿por qué? Porque el padre siempre quiere lo mejor para su hijo. De la misma forma, dice que Dios actúa con cada uno de nosotros y nos manda palabra y nos dice, pero todo depende solamente de usted y de mí. Oramos en esta tarde y le decimos, Padre,